La muerte del boxeador Salvador Sánchez fue un acontecimiento que conmocionó al mundo del deporte y a la sociedad mexicana en el año de 1982. Para ese entonces, Sánchez era un joven prodigio del boxeo que había nacido en Tianguintesco, Estado de México, el 26 de enero de 1959. Desde niño mostró su pasión por el pugilismo y se inició en el gimnasio de su tío Rodolfo Sánchez. A los 16 años debutó como profesional y a los 21 se coronó campeón mundial de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo al vencer al puertorriqueño Wilfredo Gómez en una pelea histórica y de las más emblemáticas en la carrera del mexicano. Salvador Sánchez defendió su título 9 veces, enfrentando a los mejores rivales de su época, como Dani López, Azuma Nelson, Juan Laporte y Pat Caldwell. Su récord era de 44 victorias, 32 por nocaut, una derrota y un empate. Era considerado uno de los mejores boxeadores del mundo y el mejor de México. Tenía un estilo elegante, inteligente y efectivo que combinaba velocidad, potencia, técnica y coraje. Cuanto más lo golpeaban, más se enfurecía, o cuanto más difícil fuera el combate, más se crecía Salvador Sánchez, y eso era lo que lo hacía un grande y que todo el pueblo mexicano lo amara. Palabras dichas por el propio Mike Tyson, quien en su entrevista con Saúl Canelo Álvarez no entendió cómo el rostro del boxeo no tiene en cuenta a alguien como Sánchez entre los mejores púgiles del boxeo mexicano. El 21 de agosto de 1982, Salvador Sánchez tenía programado una pelea contra el británico Barry McGuigan en Las Vegas, Estados Unidos. Era su 10ª defensa del título y se esperaba que fuera una nueva demostración de su clase y de dominio. Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa fatal, pues ese día Salvador Sánchez salió de su casa en la Ciudad de México para dirigirse al aeropuerto, donde tomaría el vuelo que lo llevaría a la ciudad del dinero, del placer y las fiestas como lo es Las Vegas. Sánchez iba acompañado de su hermano Juan, su primo José Luis y su amigo y entrenador Jesús Rivero. Antes de salir, se despidió de su esposa Irma y de su hijo Cristian, de 2 años, a quienes les dijo que regresaría pronto con el cinturón. Salvador Sánchez conducía su automóvil Porsche 928 por la carretera de México-Querétaro, cuando a la altura del kilómetro 28, cerca de la caseta de Tepoztlán, perdió el control del vehículo y se estrelló contra un camión de carga que iba en sentido contrario. El impacto fue tan fuerte que el coche quedó destrozado y los 4 ocupantes murieron en el acto. Eran las 6:30 de la mañana aproximadamente, según las versiones policiales. La noticia de la muerte de Salvador Sánchez se difundió rápidamente por los medios de comunicación y causó una gran conmoción en el mundo del boxeo y en la sociedad mexicana, en donde miles de personas acudieron al velorio y al funeral del campeón, que se realizó en su pueblo natal de Tianguintesco. Entre los asistentes estaban personalidades del deporte, la política, el espectáculo y la cultura, que expresaron su admiración y su respeto por el ídolo caído. Salvador Sánchez fue sepultado en el Panteón Municipal de Tianguintesco, donde aún hoy se le rinde homenaje y se le recuerda como uno de los más grandes boxeadores de la historia. Su legado sigue vivo en las generaciones de pugilistas que lo tienen como inspiración y ejemplo. Su nombre está escrito en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional y en el Salón de la Fama del Deporte Mexicano. Su récord de 44 victorias, un empate y una derrota es uno de los más impresionantes del boxeo mundial. Por supuesto, como Salvador Sánchez murió tan joven y casualmente a los 23 años, muchos de los fanáticos lo incluyeron en el club de los 23 y aseguraron que su muerte no fue un accidente y que hubieron otras intenciones oscuras detrás de ella, aunque realmente nunca se ha encontrado nada como para poder verificar tal especulación y que sea completamente cierto el que lo mandaron a matar. Es una realidad que Sánchez era un amante de la velocidad y que le gustaba mucho conducir de la manera en que falleció. Hasta ahora no hay con exactitud un listado que se haya hecho público de cuántos autos de lujo tuvo el boxeador, pero el Porsche 928 blanco en el que viajaba Sánchez fue un regalo de su promotor Don Kim y que ciertamente poseía varios coches de lujo. Kim fue quien le hizo ganar mucho dinero para la época a Sánchez y logró organizar el combate legendario contra Wilfredo Gómez en 1981, que fue considerado por la revista The Ring como la mejor pelea de ese año y que solo por esa pelea Sánchez se llevó la cantidad de $1 millón para la época, mientras que Wilfredo Gómez, según los registros, logró embolsillarse 1.2 millones
puesto que al menos en ese momento era un poco más taquillero que Sánchez. No existe una cifra exacta de cuántos millones de dólares se ganó Salvador Sánchez, puesto que para los años 80 recordemos que no existía el internet como tal, ni las cosas tampoco se hacían públicas como se hacen ahora, pero por ejemplo en su combate contra Azuma Nelson, Sánchez también se llevó una buena pelota de dinero, según algunas revelaciones de Don King, en donde le pagó $750,000 únicamente por esa pelea, lo que nos lleva a deducir que por supuesto Salvador Sánchez sí ganó una buena cantidad de dinero a sus 23 años de edad y que sí logró cambiar su vida y la de su familia, además que estaba propenso a ganar muchísimo más dinero, puesto que era una verdadera superestrella del deporte cuando ocurrió el accidente. Pero por supuesto la historia no termina aquí, y a Salvador Sánchez le quedaron pendientes algunas peleas que hubiesen sido súper legendarias y súper millonarias si no hubiese ocurrido lo que pasó para aquel entonces, y que nos dan una idea del grado de grandeza que hubiese alcanzado el mexicano y todo lo que hubiese ganado después. Por ejemplo, a Salvador Sánchez, y lo dijo públicamente, le hubiese gustado pelear contra Alexis Arguello, el explosivo boxeador nicaragüense, quien también se convirtió en una leyenda del deporte y que era sumamente aguerrido sobre el ring. Para ese entonces Arguello era el campeón de peso ligero y buscaba convertirse en un tetracampeón de la historia. Ahora imaginen ustedes la cantidad de dinero que se le hubiese pagado a Salvador Sánchez por pelear contra Alexis para ese entonces. Otro de los combates que quedaron lastimosamente pendientes fue la revancha contra el puertorriqueño Wilfredo Gómez, quien había sido derrotado por Sánchez en 1981, y que sin duda Wilfredo Gómez quería tener esa segunda oportunidad para poder desquitarse de aquel primer combate, y ya había tenido serias conversaciones con Don King, según algunos registros, por lo que el rápido desenlace de la vida de Sánchez le impidió a Gómez que esa segunda oportunidad se le diera. También estaba en mente una pelea de título mundial contra el colombiano Mario Miranda, quien era un peleador durísimo y que se había ganado el derecho de pelear contra Sánchez tras haber vencido al estadounidense Rocky Lorray. Estas tres peleas fueron frustradas por lo ocurrido, y sin duda alguna cualquiera de ellas que hubiese tomado Salvador Sánchez le aseguraba a los amantes del boxeo una verdadera batalla y espectáculo sobre el ring, y por eso amaban a Sánchez, porque era un tipo con mucho valor y con mucho corazón, realmente aguerrido sobre el ring. Sánchez era muy querido por su familia, que lo apoyó en su carrera como boxeador profesional. Su padre, Salvador Sánchez García, dijo que su hijo era un ejemplo de humildad, disciplina y de trabajo. Su madre, María Narváez, lo recordó como un hijo cariñoso y generoso que siempre le llevaba regalos cuando regresaba de sus peleas. Sus hijos, Omar y Cristian, quienes eran hermanos pero de diferentes madres, siguieron los pasos de su padre y se dedicaron al boxeo, aunque sin alcanzar el mismo éxito, puesto que Omar debutó como profesional en 1998 y se retiró en 2009 con un récord de 28 victorias, 8 derrotas y 2 empates, mientras que Cristian Sánchez debutó en el año del 2001 y se retiró en 2013 con un récord de 21 victorias, 5 derrotas y 2 empates. Ambos hijos han expresado su admiración y orgullo por su padre, al que consideran una leyenda del boxeo mexicano y el boxeo mundial. Hasta aquí esta pequeña crónica del gran y único Salvador Sánchez. Nos vemos en un próximo video, banda.